veces las circunstancias nos marcan. Y uno dice, bueno, esto fue un cambio de rumbo, fue un cambio de dirección. Y precisamente por eso, como decía nuestro hermano Edward, la palabra de Dios es un arma poderosa, es un arma hermosa que la podemos usar en diferentes circunstancias. Por eso yo le digo a los jóvenes, to the youth group that are here, if you feel like bored when we read it in Spanish, read it in English. Choose a version. There are many in your phone. You can have it. The ESV, the NASB, the NIV, those are good versions of the Bible. Open up the book and read it together with us, even in English if you prefer, because God is going to talk to you through His Word. Amen? So, hermanos, es importante por eso acercarse y vivir y caminar con el Señor. A veces estas cosas nos marcan, nos cambian, y déjeme decirle una cosa, si somos nosotros personas despiertos, si somos inteligentes, vamos nosotros a aferrarnos del Señor. De Jacob, ¿verdad? El nombre Jacob, el nombre Israel, que Dios le cambió de Jacob a Israel, ¿no? Su nombre significaba engañador, timador, manipulador. Sin embargo, hay algo muy importante que vamos a aprender de Jacob. Hoy no vamos a predicar de Jacob, vamos a predicar de otro hombre que personalmente para mí es admirable su influencia, pero si algo podemos aprender de Jacob es esto. Dice que luchó toda la noche con el ángel de Jehová, con el Espíritu de Dios, estuvo litigando toda una noche, y cuando ya iba a amanecer, dice que el ángel le tocó la cadera y lo dislocó. Y Jacob se le prendió de la pierna y le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y lo bendijo de gran manera. Y Israel llegó a ser Israel, ¿verdad? Por esa interacción entre Jacob y Dios. Hermano, si Dios se ha acercado a nosotros, si Dios se ha acercado a usted, que Emmanuel, ¿verdad? El nombre de Jesús es Dios con nosotros. Pero ese es el Dios que vino para todo el mundo, como leíamos el otro día en Juan 3:16, que Dios, de tal manera amó Dios al cosmos. Óigame, ese es el mundo entero, pero Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Y escúcheme, si Dios se ha acercado a usted a través de una circunstancia difícil, a través de una experiencia familiar horrenda, a través de algo que usted no quería, a través de algo que sufrió, o a través de una persona que le invitó, o a través de la oportunidad que tuvo de escuchar, si Dios se acercó, óigame, no lo suelte. Hay un par de historias de gente que soltó a Dios y se perdió. Lo vimos en el mensaje anterior de la mujer de Lot. Los ángeles le sacaron de la mano y le llevaban, le dieron instrucciones precisas y le dijeron no mires para atrás. ¿Y qué hizo? Voltear, y se convirtió en estatua de sal. La desobediencia causa esterilidad y nos hace improductivos e inútiles. Pero hubieron otros hombres también, como un joven que dice que era rico, se acercó nada más y nada menos que a Jesús en persona, en vivo. Como decían antes, a todo color. Ahora todo es full color, ¿no? Pero se le acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué puedo hacer? Y Jesús le dice, deja todo lo que tienes y sígueme. Le está diciendo que no ocupe prioridad otra cosa, que yo sea tu Dios. Y dice que el hombre se fue triste porque tenía mucha plata, mucho dinero. No se sabe más, pero obviamente ese hombre se perdió. Ese hombre no volvió a tener la oportunidad eterna de rescatar su alma, de ser salvo, de ser feliz, de estar en el propósito de Dios y de salvar a quizás su generación, a su descendencia, porque dice que el justo camina en su integridad y sus hijos son dichosos después de él. Lo que sembramos se cosecha, diga usted amén. Entonces, si yo me acerco a Dios y no lo suelto, mis hijos, mis nietos van a alcanzar mi bendición. Lo vemos tan fácil en este país, que está tan lejos de Dios, pero que estuvo tan cerca. Y esos fundamentos aún siguen sosteniendo esta nación. Por eso es importante, si ha tenido chance de estar cerca de Dios, no se aleje. Especialmente si ha habido una experiencia que nos ha marcado, que sea nuestra excusa, nuestra ancla para decir, Dios me buscó personalmente y ahora no lo suelto. Y de eso se trata un poco lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un hombre que en medio de una situación como la que usted y yo vivimos,
no dejó de buscar a Dios, es más, caminó con Dios. Abra su Biblia en Génesis capítulo 5 y de una vez le digo, en estas semanas que quedan de este mes, que vamos a estar hablando del mes del padre, del mes del varón, vamos a hablar de algunos hombres que influyen en la vida de todo ser humano. Y todos los seres humanos siempre estamos obsesionados con la influencia. Hace 60 años la influencia era Elvis Presley. En los 80s, cuando algunos de nosotros éramos como los teenagers que están aquí, digan amén los jóvenes. A ver, Eduardo, di amén. Despiértamelo, por favor. Y si no, lo vamos a parar aquí al frente. Oiga, cuando algunos de nosotros éramos jóvenes, el que estaba de moda, el influencer, era Michael Jackson. Ahora hay otros nombres, ¿verdad? La música, el entretenimiento, la moda, la tecnología. El ser humano siempre necesita un influencer porque quiere como un referente para tomar dirección, para seguir. Pero este hombre parece, ya lo vamos a ver, pero parece que él era normal como todos los demás hasta que llegó un momentito en que le nació su hijo. Y entendemos por la Biblia que en el momento en el que su hijo nace, él comienza a buscar a Dios. A veces la venida de un hijo cambia la vida. A veces la partida de un ser querido cambia la vida. A veces una situación que nos pasa, pero sea lo que sea, si Dios se acercó, no lo suelte. ¿Puede decir amén? ¿Verdad? Vamos a leer en Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 24. Si usted lo tiene, por favor, acompáñeme. Ahí dice... En la pantalla leemos, vivió Enoc 65 años, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a... ¿Usted sabe quién es Matusalén? Es el hombre que más años ha vivido en toda la historia de la humanidad, de acuerdo con la Biblia. Y dice ahí, seguimos leyendo, y caminó, lea fuerte conmigo esto por favor. 1, 2, 3. Paremos ahí un momentito, ya se dio cuenta. Decía que Enoc caminó con Dios, pero engendró a Matusalén, ¿verdad? Caminó después que engendró a su hijo. ¿Qué dice? 300 años, y la primera línea, ¿qué dice? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a su hijo. Ahora, y luego dice que engendró hijos e hijas, y usted puede encontrar toda la genealogía de él en el libro de Génesis. Seguimos leyendo. Y fueron todos los días de Enoc, ¿cuántos? Caminó pues Enoc con Dios, ¿y qué? Porque le llevó Dios. Óigame, es el único hombre de esta generación. Hay otro, que es Elías, que Dios lo levantó por un propósito especial. Tremendo hombre de Dios. Pero dice que Elías era sujeto a pasiones como las nuestras. Parece que una de las cualidades de Elías es que era medio impulsivo y medio enojado. Ese hacía llover fuego del cielo y mataba sin compasión. Y era un hombre que cuando usted escucha en el mundo, no, hay que respetar otras religiones, hay que respetar lo que dicen otros. ¿Sabe qué hacía Elías? Se burlaba de los otros dioses en frente de los profetas y degolló a 450 profetas de Baal, entre otras cosas. Ahora, Enoc es un hombre que viene desde, es descendiente del tiempo de Adán, viene acá, vive 65 años y le nace su hijo. Y ese evento le cambia la vida y él comienza a caminar con Dios. Y en el momento en que el hijo nace dice, no, yo me voy a aferrar a Dios y no lo voy a soltar. Y de toda la genealogía, cuando usted lee todo el libro ese de Génesis, ahí hay una historia. Hoy no tenemos tiempo para leer los detalles de la historia, pero dice, y vivió fulano de tal y vivió tantos días y murió. Y después de que murió vino este otro y engendró hijos, y después que engendró vivió tanto y murió. Y vivió este fulano y engendró hijos y murió. Y fueron los días de fulano y tal y murió. Y de repente llegamos a Enoc y dice,
365 años y ya no murió. ¿Qué dice? Desapareció. Si podemos poner el 24, por favor. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué? Porque le llevó Dios. Era un hombre tan cercano a Dios que Dios lo levantó. Hay dos eventos que ocurren aquí particularmente interesantes. Uno, es que en ese tiempo la tecnología de ese tiempo estaba abundando y la gente estaba inventando y el mundo estaba avanzando. Y dos, el mundo estaba lejos de Dios. Pero cada día se alejaban más de Dios al punto que en esos tiempos fue la Torre de Babel. En esos tiempos, después de Enoc, llega el diluvio. Ahora, usted se imagina, jóvenes, ustedes que están aquí, imagínense que su papá o su mamá, Dios lo levantara y se lo llevara y que no muriera. Usted se imagina a Matusalén por 900 años diciendo, mira, mi papá era tan santo que Dios se lo llevó. Presumiendo a su papá, porque mira, es que mi papá era tan bueno que no murió. Dios se lo llevó. Nosotros estamos haciendo broma de Matusalén ahorita. Pero después de 6,000 años, Enoc sigue siendo influencia para nosotros, ¿sí o no? Enoc no escribió ni un libro. Enoc no era famoso, pero no conocía a alguien que usted y yo también conocemos. El asunto es, ¿se va a agarrar de Dios o lo va a ignorar? Pues, hermanos, como les dije un momento, vivimos en un tiempo que es la gente, es una época donde la gente está obsesionada con la influencia. Las redes sociales miden seguidores, las empresas miden alcance, los políticos miden votos. Sin embargo, la Biblia presenta a un hombre que no escribió libros, como le dije, no construyó ciudades, no dirigió ejércitos, no ocupó cargos públicos y aún así su influencia atravesó milenios. Su nombre aparece en unos cuantos versículos de la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La mayoría de las genealogías de Génesis siguen el mismo patrón y murió. Pero cuando llegamos a Enoc, algo cambia. Dios se lo llevó. ¿Por qué? Aquí la pregunta sería, ¿por qué decidió Dios destacar a este hombre entre millones de personas que vivieron de la antigüedad? ¿Sabe por qué? Porque Dios no mide la influencia como la medimos nosotros. Nosotros la medimos por un alcance. Ahora en las redes sociales, ¿verdad? Por cuántos seguidores, por cuántos likes. Hace algunos años la gente admiraba a Bloomberg, el que era alcalde de aquí, de la ciudad de New York, por la empresa que construyó basada en datos y vendía esos datos de las empresas. Y entonces hay un índice de medición en el stock market y es el índice de Bloomberg. Y Bloomberg vive, pero su índice está presente y la gente lo usa y compra la información porque está influido por lo que este hombre dice. Ahora, la verdadera influencia no nace de la popularidad, nace de una palabra que se llama proximidad. Diga usted conmigo, cercanía con Dios. Aquí el asunto es, ¿cuánto yo quiero caminar con Dios? Entonces, hermanos, cuando nosotros observamos la vida de este hombre Enoc, encontramos tres cosas de una influencia que trasciende generaciones y se las voy a dar de una vez y luego vamos a hablar un poquito de ello. La primera es que la influencia comienza cuando aprendemos a caminar con Dios. Diga conmigo, la influencia comienza cuando aprendo a caminar con Dios. En segundo lugar, la influencia verdadera, diga usted conmigo, habla la verdad. ¿A quién le habla? A una generación rebelde. Ya vamos a ver qué es lo que hizo este hombre Enoc. Y en tercer lugar, diga conmigo, la influencia que agrada a Dios deja una herencia eterna. A ver, todos aquí. La influencia que agrada a Dios deja una herencia eterna. No me conteste, pero ¿qué influencia estamos dejando nosotros? Ahí en Génesis 5:22 lo que dice es, y caminó Enoc con Dios. Por ejemplo, en la iglesia, en los ministerios, vemos en todo el mundo, ¿verdad? Hay gente que quiere servir a Dios sin caminar con Él. ¿Sí?
Vemos eso en la televisión, en muchos lugares. Hay gente que quiere servir a Dios sin caminar con Él. En las familias. Queremos resultados sin relación. Jesús lo puso de una manera muy sencilla. El trabajador, dice, para poder disfrutar de los frutos debe trabajar primero. Queremos resultados en una relación, tenemos que aprender a relacionarnos para poder obtener los beneficios. Hay gente que va a una iglesia y quiere un ministerio lindo, pero no quiere tener intimidad con Dios. Dice, no, que hagan. Bueno, pero ¿por qué no se involucra usted? Es que deberían. El otro día me dijo alguien, deberían tener un local más grande. Le digo, deberíamos. Claro, necesitamos que alguien done más para poder rentar más grande. ¿Sí? Ahora dice, deberían hacer cultos en la mañana. Claro, necesitamos quien nos ayude a hacer los servicios en la mañana. Deberían tener más músicos. Bueno, necesitamos músicos. Entonces queremos un ministerio sin intimidad. Y hay una diferencia entre Enoc. ¿Sabe qué hizo Enoc? Enoc no se puso a hacer un montón de cosas. ¿Qué hizo? Caminó con Dios. Diga usted conmigo, caminar con Dios. Entonces la influencia bíblica nace primero en la comunión antes que en la actividad. Mi esposa y yo crecimos en un país y en un lugar de ministerio donde eso sí es potente, hermanos. Hay iglesias de 100,000 miembros y se juntan todos. Nosotros íbamos a una que ahora tiene 20 y tantos miles de miembros. Por años estuvimos trabajando en la iglesia donde cuando éramos novios estábamos ahí, tenía unos 800 miembros. Mi esposa dirigía un grupo de danza que llegó a tener como 60 jovencitas. Teníamos grupos de alabanza que nos turnábamos y nos tocaba cada 2 o 3 servicios tocar porque éramos muchos. Pero uno de los errores de las iglesias y los ministerios es las actividad. Oiga, Dios no espera actividad, Dios espera intimidad, relación, comunicación, dependencia de Dios en su palabra. Oración, búsqueda. Diga usted conmigo, leer la Biblia, orar, obedecer. Porque hermano, la justicia de Dios viene porque Cristo nos justifica, pero nuestra fe se va a ver a través de nuestra obediencia. Por eso es tan importante caminar con Dios. Qué lindo que no fue alguien que Dios se llevó, sí, pero ¿qué hizo? Nos dejó un ejemplo, una influencia de caminar con Dios. Así que por eso estamos hablando de esto, y esto tiene cierta profundidad teológica. La expresión hebrea que usted lee ahí en ese versículo 22 de caminar con Dios no describe visitas ocasionales, ¿verdad?, sino una relación continua. La misma expresión solamente se utiliza de manera destacada para 2 hombres en la Biblia: Enoc y el nieto de Enoc. ¿Alguien me dice quién fue el nieto de Enoc? Para que vea cómo la influencia, y mañana que nos reunimos con los padres, escuche esto, usted que es padre de familia. Enoc caminó con Dios y su nieto fue la familia que se salvó del diluvio. Porque Noé era el nieto de Enoc. Para que vea cómo la influencia de papá en casa, buscando al Señor en oración, atendiendo a los servicios de la iglesia, siendo fiel en el ministerio, trae influencia sobre los hijos. Yo le compartí un estudio de Barna y de Pew Research el otro día, que si mamá va a la iglesia, hay un porcentaje que va. Y ese porcentaje ronda alrededor del 15%. Pero si papá va a la iglesia, 93% de los hijos quieren ir porque papá dice, si papá cree que es importante Dios, Dios ha de ser importante. Pero si papá dice, no, entonces de plano Dios no existe o no es importante. Pero cuando usted ve que no caminó con Dios, ¿cómo se ve el resultado? El nieto es el constructor del arca. Y ese caminar con Dios solo se ve en 2 personajes en Génesis, en Enoc y en Noé.
Entonces no significa perfección absoluta, sino una vida orientada constantemente hacia Dios. Y aquí pues obviamente resulta interesante que Génesis menciona que Enoc comenzó a caminar con Dios después que engendró a Matusalén. Ahí está en su pantalla. Algunos sugieren que el nacimiento de su hijo produjo ese despertar espiritual profundo. Diga usted conmigo, Dios. A ver todos, Dios usa momentos. ¿Sí? Hermanos, Dios usa enfermedades, usa crisis, responsabilidades para llevarnos a una relación más seria con Él. Hoy escuchamos el testimonio de nuestro hermano diciendo, ahí encontré, qué interesante es la Biblia. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido experiencias o momentos? No suelte ese momento con Dios. ¿Están acá? Entonces, aquí hay otro aspecto, lo que le comenté al inicio. Enoc vivió durante un periodo que se le conoce como el periodo antediluviano, no anti, sino ante, ¿verdad? Antes del diluvio, antediluviano, cuando la humanidad estaba desarrollando tecnología, ciudades, culturas. Hay ciudades que han desenterrado, ¿no? Sumeria, Fenicia. Los fenicios fueron los primeros navegantes. Los sumerios fueron unos que hicieron unas grandes pirámides. Hay algunos templos escondidos bajo la arena y bajo la roca que quizá fueron sepultados en el tiempo del diluvio. Hay algunas ciudades antiguas y esas se diseñaban y se construían en tiempos de Enoc. Había una tecnología que estaba creciente. ¿Cómo se construyeron todo eso? Bueno, nosotros no sabemos. Pero había un deseo, un hambre, una pasión de construir. Y no solamente eso, había aumentado rápidamente la corrupción moral. Mire usted alrededor, ¿cuánta corrupción moral hay? Yo escuché el otro día de alguien que habló de un niño de 15 años que entró a un hospital de emergencia y que no podía respirar y empiezan a chequearle todo y buscaron y encontraron que se había fumado no sé cuántos vapes en un día y los vapes lo estaban matando porque tenía el corazón y el oxígeno en los pulmones de una persona de 85 años. Porque la depravación, la destrucción moral está a nuestro alrededor. Ahora, mientras la sociedad avanzaba en ese tiempo tecnológicamente, retrocedía espiritualmente, que es lo mismo que ocurre hoy. Entonces no es difícil encontrar paralelos entre el tiempo de Enoc y este tiempo. Escúcheme, la cercanía con Dios, ¿sí? La cercanía con Dios debe preceder a cualquier cosa que nosotros hagamos. A cualquier negocio, a cualquier ministerio, a cualquier decisión, la intimidad con Dios. Y usted me puede decir, pastor, pero ¿cómo puedo yo hacer para mejorar la relación espiritual en mi casa? Bueno, la influencia en el hogar comienza con la comunión personal. Digan todos comunión personal. Si yo busco a Dios, hay un momento en que el Espíritu de Dios se va a mover en mi casa. No permitamos que la actividad religiosa sustituya la relación con Dios. Es tiempo de evaluar nuestra vida espiritual, ¿sí? ¿Y cómo se evalúa? Bueno, se evalúa por la cercanía con Dios y no por la ocupación que tengamos en la iglesia. Escúcheme, esto es importante. La iglesia, ¿sí? ¿verdad? Somos un lugar de influencia también. Pero la influencia que impacta generaciones nace en los lugares secretos donde nadie aplaude, donde Dios sí está presente. Como decía un predicador, Billy Graham, adoración no es lo que tú cantas cuando está la música, adoración es la vida que llevas después que termina la música. Entonces vamos a ver en segundo lugar que la influencia verdadera habla la verdad. Diga otra vez conmigo, la verdadera influencia habla verdad. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo es un tiempo de la posverdad, donde la gente quiere oír fake news, ¿verdad? Y los famosos fake news dominan el mundo y es difícil encontrar una verdadera noticia y la derecha, la izquierda, todos los grupos se tiran y dicen, esos son fake y aquellos son fake y los dos son fake. Porque es el tiempo de la posverdad, uno inventa contra el otro y ninguna de las dos cosas está centrada en una realidad. Vaya usted conmigo a Judas, Judas tiene un capítulo, Judas 1, ¿no? Por si usted no sabe dónde está la carta de Judas, no es Judas el que traicionó a Jesús, es un discípulo de Jesús, ¿no? Judas está antes de Apocalipsis. Cuando usted encuentre Judas, diga amén, vamos a ver qué tan... ¿Ya? Qué rápido lo encontró.
Judas solamente tiene un capítulo, así que vamos a leer los versículos de 14 y 15. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, díganlo fuerte conmigo, vino el Señor con sus santas, ¿qué? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que ha hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Oiga, ese era el tipo de lenguaje que usaba Enoc. Y si usted lee el versículo 16, no lo tenemos, pero el 16 dice: estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ese era el tipo de gente al que había en el tiempo de Enoc, que Enoc le predicó a la gente. Enoc no solamente caminó con Dios, él también proclamó el mensaje de Dios, dio testimonio de Dios. Entonces muchos creyentes desconocen la primera profecía explícita sobre la venida del Señor, el juicio que aparece en los labios de Enoc, donde dice: vino el Señor con sus millares de millares. Antes del diluvio, 1000 años antes, Enoc está predicando de que el Señor iba a descender a hacer juicio. O sea, era un hombre que caminaba con Dios, pero no tenía miedo de dar testimonio y de hablarle claro la verdad a la gente. Están ustedes acá, hermanos. ¿Ya? Esa referencia que hace Judas probablemente utiliza una tradición conocida por los judíos del primer siglo relacionado con Enoc. Hay un libro sobre Enoc que se conoce como el libro de Enoc, y se le llama que es un libro apócrifo, no es un libro de la Biblia, porque es pseudoepigráfico. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien lo escribió después y lo firmó como que lo hubiera escrito el autor. Sin embargo, está basado en una tradición que venía contando las grandes hazañas del gran Enoc. Y la lección para nosotros se reúne en una cosa, no se reduce en una cosa: caminemos con Dios, porque es la mejor fórmula para nosotros y es la mejor influencia que podemos causar para la gente que está alrededor de nosotros.